Dile, Señor, ¿a quién iré? Una vez más, cantemos esa parte con tu corazón. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Solo a través de Jesucristo. ¿A quién iremos? A Jesús. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Y nosotros hemos creído. Y nosotros confiamos en tu sangre preciosa. Porque estamos rociados, estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Por eso dile, mi vida, mi corazón, mi alma, todo mi ser, estamos cubiertos con tu sangre. Mi familia, mis hijos, mis hijas, mis padres, mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Pasaremos cantando y pasaremos cantando eternamente. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a hablar del derramamiento de la sangre, del beneficio tremendo que tenemos nosotros los que hemos creído. No solamente Él ha borrado nuestros pecados, sino que Él nos cubre y nos limpia y podemos aplicar la sangre rociada, dice la Biblia. Algunos no lo quieren creer, pero no es obligatorio, sino que es por fe y por convicción. Bienvenidos, bienvenidas. Nos da un privilegio grande, emociones encontradas al poder transmitir las palabras de nuestro Señor Jesucristo a las almas sedientas. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. En esta tarde, necesario ver que nuestro Cristo Jesús nunca había tomado cuerpo humano antes de venir a la tierra, es decir, antes de venir a Belén. Sin embargo,
ya él había tenido formas anteriores, formas corpóreas, es decir, que no se presentaba en formas difusas, que la palabra difusas quiere decir dilatado o sin concretación o concretas. Cuando vamos nosotros a la Biblia, a la palabra de Dios, que es nuestro fundamento, tenemos que enseñar de que nosotros somos los más privilegiados, porque no solamente mora adentro de nosotros y nos ha dado el enorme privilegio de vivir y subsistir por la palabra de Dios. Dice Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Fue el versículo que citaron en Mateo capítulo 2, versículo 6. Pero dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y oiga ese versículo. Y sus salidas, no dice su salida, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad y eternidad. Eso quiere decir que está hablando de un pasado. Como una pequeña introducción no vamos a abordar. Nuestro Señor Jesucristo, que lo dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Por eso decimos de que nuestro Señor no había tomado forma humana, no había tomado cuerpo humano, pero sí había tomado formas, como una pequeña introducción, como un resumen. Por lo menos hay 7 salidas antes. Primera salida, cuando apareció al género humano, dice el Génesis 1:27, y hagamos al hombre. Así dice en Génesis capítulo 1. Esa palabra hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí estaba manifestándose Dios como Dios Elohim, creador del género humano. No es lo mismo cuando él crió con sus manos a Adán, a los Adán. Dice a Adán, pero dice Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces y al mar. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice el 2:7, entonces Jehová Dios, Elohim, formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre ser viviente. Mire, esa es la primera incursión, que estamos hablando en forma concreta, corpórea, por decir, pero no en forma humana. Segundo, aparece trabajando con los hombres como Adonai. Adonai quiere decir el gran Señor. Eso fue lo que vio el gran hombre de Dios llamado Moisés. Por ejemplo, leeríamos o vamos a leer Éxodo 34, como no quiero hacer ese resumen, pero es necesario. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 34, 5. Ve usted cómo las diferencias para poder explicar, hermano. Porque yo quiero hablar de la sangre, la función de la sangre hacia nuestras vidas, nosotros los que hemos sido redimidos.
y los que van a ser redimidos. 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube, ese es el Señor como Adonai, y estuvo ahí con él proclamando el nombre del Señor o de Jehová, dicen en algunas Biblias. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó el Señor, oh Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, oiga, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión. ¿Quién es el que perdona los pecados cuando derramó su sangre? Jesús. Segundo, se le apareció a Abraham, el padre de la fe, como Melquisedec. Muchos dicen que Melquisedec era una región, era un rey de esa región. No, porque él mismo lo confirma cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y el versículo 55 y 56. Notemos que que nuestros hermanos que vivieron el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, algunos se enamoraron perdidamente de Dios y estaban dispuestos a dar su vida, pero otros cuestionaban. Si usted va conmigo al Evangelio de Juan 8:57, puede usted estudiarlo desde el versículo 54 por el tiempo, pero dice entonces, le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Le estaban ¿qué? Cuestionando. Jesús le dijo, de cierto os digo, oiga lo que le dice, antes que Abraham fuese, ¿qué le dijo? Yo soy. ¿Cómo lo conoció entonces Abraham? Lo conoció como Melquisedec, lo conoció como el gran yo soy. Cuando Moisés vio la zarza que ardía también, ¿qué le dijo? Yo soy el gran yo soy. ¿Cómo se le apareció? En una llama de fuego, en una zarza. Dice la Biblia el contexto que era un ángel. Entonces, resumiendo, las 7 salidas que estamos viendo de nuestro Señor antes de venir como verbo, como Jesús. Primero Elohim, creador. Segundo Adonai, el gran Señor. Tercero Melquisedec, que estamos viendo que Abraham adoró cuando Melquisedec le sirvió pan y vino después de la victoria que tuvo. Cuarto, el Señor se apareció como ángel. Se recuerda que en Josué capítulo 5 versículo 13, Moisés había dado instrucciones precisas y fuertes, que no se podía adorar ni a las criaturas, ni se podía adorar a los representantes de los cielos, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. En el capítulo 20 aparece de Éxodo, pero veamos en Josué capítulo 5. Mira lo que dice versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Oiga lo que le está preguntando. Y él respondió, versículo 14, no más como príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo o a tu siervo? Nadie podía adorar a un ángel. Si usted mira el contexto, primero se le acercó y vio como un hombre, después vio que era un ángel, después como un príncipe. Por eso es que cantamos, porque nuestro capitán es Cristo. ¿Se da cuenta? Que la primera como Elohim, la segunda como Adonai, tercera como Melquisedec, cuarto como el ángel, y quinto, y podemos ver 2 ejemplos, como roca.
Dice 1 Corintios capítulo 10:4 que el que alimentaba, hermano, a los israelitas era una roca, hermano. ¿Cómo puede ser posible? Lo que pasa es que nuestra mente nos cuesta creer que Dios se puede manifestar de muchas maneras. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Cristo es la bebida espiritual perfecta que quita la sed del hombre. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? Y la roca era Cristo. Aquí podríamos hablar bastante de las manifestaciones que el Señor hizo antes de venir a la tierra. Entonces nosotros debemos de sentir los más privilegiados. Entonces llevamos como 5 como roca. También Moisés lo vio cara a cara. Lo vio en el fuego, lo vio en la nube, lo vio. Y sexto, como el verbo. El verbo dice Juan 1:14. Se hizo carne. Ahí vamos a empezar, hermano, porque al hacer un pequeño resumen nos asustamos porque nos podemos llevar mucho tiempo. Pero dice en Juan 1:1, en principio era el verbo y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, por eso decimos, vino como el verbo se hizo carne y apareció como Cordero de Dios. Juan lo presenta, Juan el Bautista lo presenta. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo se llamó el verbo hecho carne? Jesús. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la sexta manifestación va a ser como el nombre nuevo que traerá al final. Lo dice Apocalipsis 19:12. Para empezar, hermano, a dimensionar que nuestro Dios está vivo y es poderoso. ¿Cuánto nos alegramos de tener un Dios tan grande? No está en el cementerio, murió y no se quedó sepultado ni se quedó en la cruz del Calvario. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Y mire como séptima manifestación que el Señor va a hacer, hermano. Apocalipsis 19, dije 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Tenía, ¿qué dice? Un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. ¿Cómo se llama ese nombre? Energía primigenia. Va a traer, claro, disminuido, porque dice que sus ojos tenían llama de fuego y va a consumir, no importa el tipo de potestad, hermano, no va a soportar el anticristo, la bestia, el falso profeta, la muerte, hermano. Si Dios quiere deshacer a todo, solo eleva su poder, hermano. Pero lo que pasa es que estamos en este tiempo de misericordia de Dios. Se da cuenta que adoramos a un Dios maravilloso. Entonces vamos a ver nosotros que Cristo nunca había tomado cuerpo humano antes de venir a Belén. Sin embargo, ya le probé a usted, y hay más. No solamente hay 7, hay 12 manifestaciones. Pero nosotros no queremos manifestar todas las formas, porque hay una enseñanza de cada manifestación. Lo que queremos introducir ahora es, hermano,
como una persona, como un hombre, mejor, como un ser que vino a padecer, que podía asumir muchas formas y presentarse al mundo. Sin embargo, no lo hizo. Cuando lo llevaron a Caifás y a Pilato, hermano, cuando lo llevaron ante Herodes, ellos se sentían orgullosos. Yo te tengo el control de tu vida, si yo quiero te puedo soltar. Él le dijo, ninguna potestad le ha sido dado al hombre, sino por mi Padre. Él mismo testificó que si su reino no era en ese tiempo que había venido, él no era de este mundo, sino que vino a derramar como cordero manso y humilde, hermano. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan 16:28. Jesús vino a la tierra a redimirnos, a redimir al hombre y a la mujer que estaba perdido en delitos y pecados. Dice el Evangelio de Juan 16:28, salí del Padre. Nuestro Señor, a muchos les cuesta creer que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios Padre. Aquí lo dice, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Qué dice? Lea conmigo, cuidadosamente. Si tú me estás oyendo, varón, mujer, o nunca has leído la Biblia, te invito a que consigas, te podemos donar una Biblia. Pero oiga, dice salí del Padre y he venido al mundo, que dice otra vez. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que dice salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Por eso estaba explicando al principio las 7 salidas antes de tomar cuerpo. Y voy al Padre dando a entender que ya había venido a la tierra con anterioridad, pero no morando en cuerpo humano. Es cierto que Abraham, cuando lo vio, no se aterrorizó. ¿Cómo lo vio Abraham? Como Melquisedec. Abraham dice que se postró. Y yo creo que es necesario ir a leer la palabra del Señor. ¿En dónde está? En Génesis, capítulo 14. Donde encontramos, hermano, donde este hombre llamado el Padre de la Fe se postró cuando venía de derrotar a sus enemigos. Dice, hermano, que él venía de vencer y vino en el capítulo 14, versículo 17, para que vean que el Señor es Jesucristo. Es una teofanía y cristofanías que se manifestó cuando volvía de la derrota de Kierdonlomer y de los reyes con él estaba. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, mire, hay otras potestades que se adelantaron. Pero mire, dice el 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, dice, del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. No le estaba pidiendo, pero al ver la dimensión de su Dios, cuando un hombre es tocado, ya no cuestiona, sino que está dispuesto a dar hasta su propia vida. Cuando un hombre conoce de Dios, ya no le interesa lo material, ya no le interesa nada, sino que se da todo, puede dar, yo conozco a hombres, a mujeres que se han dado todo, han dado sus millones, han dado sus miles, han dado todo, hermano, su propia vida. ¿Para qué? Para que la humanidad conozca que hay un Dios verdadero. Dios no necesita de nosotros. Él simplemente, al hablar con una voz
tronante, hermano, como rayo, más que el rayo, hermano, puede hablar. Yo soy Jehová, yo soy Jesucristo, el que vencí en la cruz del Calvario. Con eso se convierten hasta lo más incrédulo, pero es por fe. Dando a entender que ya había venido a la tierra con anterioridad, pero no morando en cuerpo humano. Sin embargo, antes no se le reconoce un trabajo como el Cristo de Dios, hasta que vino a la tierra como el Dios visible, aunque de alguna manera se había, mostrado la visibilidad del Hijo, en lo que estaba mencionando en Cristofanías, en Teofanías. Por supuesto, no podemos considerar estas presentaciones de Cristo como encarnación, porque en ese caso tendríamos que explicar la diferencia de la encarnación y la reencarnación, que no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que Jesús venía en tomaba forma de ángel, como mencionamos, cuando Josué se postró y le dijo: ¿qué dice mi Señor? Dios manifestó su eterno poder, su deidad, a través de su maravillosa creación, de manera que las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él se hacían claramente visibles. El Señor tuvo que venir a la tierra a tomar forma humana, para que cuando nosotros nos encontremos en diversas pruebas, nosotros tengamos la confianza de decirle: Señor, estoy triste. Y Él lo sabe. Por eso dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. El Consolador. ¿Para qué vamos a necesitar consolación si no estamos tristes? ¿Cuándo necesitamos consolación? Cuando estamos tristes, cuando estamos heridos, cuando hemos perdido algún familiar, cuando hay tristeza, cuando hay preocupaciones, hay consolación del Espíritu de Dios. Él se hizo claramente visible a sus criaturas, claramente visibles por medio de las cosas hechas. Sin embargo, hermano, el mundo no quiso darse por aludido de un Dios creador que tenía todo ordenado. Cuando vemos nosotros cómo reacciona la humanidad con nuestro Dios, con la misericordia de Dios. Leímos en Éxodo 34 que Él se muestra como un Dios de misericordia. ¿Se acuerda que lo leímos? Se muestra a nosotros como un Dios lleno de misericordia. Volvamos a leer en Éxodo 34. Mira, hermano, no te has acercado a un Dios cruel. Te has acercado a un Dios lleno de misericordia. Dice el 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte. Es fuerte, poderoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Por qué cree que no ha enviado juicio a la tierra? Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión. Por eso Dios está dando oportunidad a los hombres. Sin embargo, el mundo le ha dado la espalda, hermano. Le ha dado la espalda a su Creador. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, aún muchos hombres, muchas mujeres que conocen a Dios, le dan la espalda a nuestro Dios. Después de haber experimentado el perdón de sus pecados. Hay hombres, hay mujeres que voluntariamente pecan y ofenden a Dios, pero al día siguiente están reclamando sus bendiciones. ¿Por qué a fulano, a mengano lo bendices y por qué yo no? Escudriña tu corazón. ¿Cuánto ofendes a Dios?
¿Cuánto no haces bien las cosas? ¿Cuánto a veces le robamos a Dios? ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios? Sin embargo, Dios dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice Romanos 1:21. Ni le dieron gracias. ¿Le das gracias a Dios cuando aún te van las cosas mal? ¿Le das gracias a Dios cuando aún te pasan accidentes? Yo me impacté con la experiencia de mi hermano, tuve una experiencia. Y en vez de renegar, lo primero es que él le dio gracias a Dios por lo que le había pasado. Y eso habla de aprender a darle honra y gloria a Dios en todo momento. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, que dice, fue entenebrecido. Como los hombres ignoraron a Dios, oiga hermano, a pesar de habérseles presentado en lo concreto de su creación, entonces Dios los ignoró a ellos. Viene el tiempo, escucha hermano lo que te voy a decir, de parte de Dios. Quizás no lo vas a volver a oír, pero de parte de Dios, siento la convicción del Espíritu de Dios lo que te voy a decir. Viene el tiempo entonces donde Dios va a ignorar a ellos, en donde van a clamar a Dios y Dios no los va a contestar. Van a llorar, se van a lamentar, entregando una mente reprobada para que hicieran cosas que no conviene, en medio de la inmundicia, en medio de la concupiscencia de sus corazones. Usted mira candidatos promoviendo que van a aprobar unas leyes que van a matar a niños. Hermanos, tenemos libre de expresión. Cómo la humanidad se está desenfrenando, hermano, porque proféticamente Dios ya los entregó a muchos a una mente reprobada. Nosotros tenemos que luchar, batallar en contra de esos poderes, porque nos van a querer detener. Pero la sangre del Cordero de Dios, por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el capítulo de Romanos 1:21. Pero Dios, que es grande en misericordia, cuando leemos 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, oiga hermano, el mundo no conoció. Es decir, que no se puede conocer por intelecto humano. No se puede conocer a Dios por ir a la universidad, aunque si has ido o estás yendo a la universidad no estás pecando, te estás preparando, pero no vayas a pensar que teniendo cursos universitarios vas a conocer a Dios, sino que a Dios se conoce por misericordia, por revelación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Sabe por qué? Por la locura de la predicación. Esto es lo que estás oyendo, es locura para el mundo, para los que se creen intelectos, para los que se creen sabios. Pero para que los que tienen fe, es locura la predicación. Al decir que por este mensaje muchos van a ser justificados y muchos van a ser juzgados, es como una locura. Pero aquí dice que la sabiduría agradó a Dios, oiga hermanos, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, volviendo, como punto 1, el verbo hecho carne. Dios dispuso que este hijo que estaba creando todo viniera a morar en la tierra como hombre. Escuche esto de parte de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, dice. Mire hermano, tomó forma de carne y habitó entre nosotros. Si tienes fe, hermano, cuando participamos de la mesa del Señor, tomamos el
pan y la bebida, que es la copa del Señor, dice que es carne, aunque es un pedazo de pan, pero cuando lo digerimos, cuando comemos, entra y se convierte en carne en nosotros, hermano. Es decir, que por la fe empezamos a recibir las cosas divinas dentro de nosotros. Por eso dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Oiga, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad. Hoy el hombre puede desafiar a Dios. Hoy el hombre se puede burlar. El hombre puede blasfemar al Padre, puede blasfemar al Hijo, porque no tiene conocimiento. Pero el hombre que ya tiene conocimiento y blasfema contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón ni en esta tierra ni en el tiempo venidero. Pero hoy está la oportunidad de la sangre de Cristo, porque el Verbo se hizo carne, vino a tomar forma de carne humana, y la sangre única que era la característica del hombre caído, porque el hombre caído tuvo sangre cuando pecó. Yo te voy a decir esto, quizás te va a chocar a tu conocimiento bíblico, pero cuando Dios formó al hombre y sopló ruach sobre la masa que había formado, sobre el lodo, hermano, sopló y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. No tenía sangre, tenía luz, porque tenía vestiduras de luz. Y cuando pecó, lo tuvieron que cubrir con sangre, hermano. Lo tuvieron que cubrir con pieles humanas. Le pusieron pieles de cordero. Si hubo pieles de cordero es porque sacrificaron, hermano, a un cordero, Jesucristo. Por eso vino a ser como hombre, imitándose y voluntariamente para ser semejante del cuerpo de bajeza humana, y nunca como un hombre caído. Él tomó forma humana, dice, parecido al hombre, pero sin pecado. Aunque lo tentaron, él no pecó. Se hizo pecado, eso sí, en la cruz del Calvario, pero nunca pecador. ¿Por qué decimos que se hizo pecado? Porque todo el pecado cayó sobre él cuando estaba en el madero, en la cruz del Calvario. Fue hecho pecado, así como la serpiente de metal fue hecha semejante a las serpientes ardientes del desierto, pero sin veneno. Jesús mencionó esto a Nicodemo, que iba a ser levantado como la serpiente de metal en el desierto. Así dice Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare allá vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal, púsolo sobre la bandera, y fue cuando algunas serpientes mordían, alguno miraba a la serpiente de metal y vivía. Así vino Cristo y toma la forma del pecado sin ser pecador. Las serpientes satánicas ardientes habían, inoculado su veneno en la sangre humana, de la misma manera que la serpiente ardiente del desierto habían inoculado veneno en los hijos de los israelitas. Pero cuando ponían la mirada en esa figura, hermano, ahora nosotros tenemos la mirada en Cristo Jesús. La predicación, la locura del Evangelio. La locura que Dios nos manda a creer, que somos salvos por creer en Jesucristo. Cuando el Padre manda al Hijo una misión a la tierra, tiene que aparecerse o aparecer en Belén. Lo mandan con un objetivo, que toma lo mismo que tomaron los hombres. Es decir, que tomaron los hombres fue carne y sangre.
Este es el tiempo de nosotros de creer en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que borra los pecados, hermano. Entonces vale la pena creer, hermano. Y entonces vamos a ir a leer en Primera de Pedro la bendición de la sangre derramada. Dice el versículo capítulo 1 de Primera de Pedro, la función del Espíritu de gracia. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó en los muertos, o dentro de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es una función de la sangre del Cordero de Dios. Segunda función, capítulo 1 de Pedro, versículo 2. Él nos eligió. Él te eligió a ti, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz se ha multiplicado. Por eso enseñamos que debe rociar la sangre de Cristo, aunque hay doctrinas que están apareciendo que no es válido. La Biblia dice que es válido, que debemos rociar la sangre del Cordero. Muchos enseñan que hay que ungir vino con aceite. No dice la Biblia. La Biblia dice que debemos de rociar la sangre de Cristo sobre nuestro hogar, sobre nuestro trabajo, cuando nos subimos a nuestro auto, cuando regresamos, cuando hay conflictos, cuando hay amenazas de muerte, de miedo, de temores. Usa la sangre del Cordero de Dios. Así como el pueblo judío cuando estaba en presencia del ángel heridor, el ángel destructor, obedecieron a poner en el dintel, en los marcos de su entrada, sangre de corderos, que era figura de la sangre que iba a ser derramada, sangre rociada de Jesucristo. Yo termino orando por tu vida. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si nunca le has dado tu corazón al Señor, y si algún día te apartaste de los caminos del Señor, corrías bien, caminabas bien, honrabas a Dios, pero pecaste, desobedeciste, te fuiste al mundo y has perdido todo. Has perdido tu confianza en tu Dios, has perdido el galardón que Dios te dio. Has malgastado las herencias que Dios te dio. Vuelve hoy. La misericordia de Dios es tan grande. Él no te va a desechar. Los hombres pueden desechar. Las mujeres pueden desechar. Pero tu Dios no es así. Mi Dios es lleno de misericordia. Ahora te quiere dar. Ven a mí. Te fuiste de la casa del Padre. Si eres pródigo, no importa. El Señor te quiere limpiar, te quiere bañar, te quiere dar la confianza. Dile, Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por la gran oportunidad que tú me has dado de ser salvos por tu sangre preciosa. Tú has perdonado todos mis pecados. Vamos, mi hermano, mi hermana, tú que estás viendo,
Quizás estás enferma. Aún Dios ha permitido las enfermedades para que reacciones, para que salgas del pecado. No te quedes en el pecado. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que los espíritus inmundos quieren. Que tú te detengas. No te pueden quitar la salvación. Dios no te puede quitar la salvación. Dios no quita la salvación. Dios te ha dado la salvación tan grande. Tú lo puedes pisotear. Tú lo puedes entregar. Porque ni el enemigo te puede robar tu salvación, pero lo puedes aniquilar con tus actitudes. Dile: Padre, perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Te doy mi vida, Señor. Te doy mi corazón. Si tú nunca has conocido del Señor, haz conmigo esta oración. Señor, yo no te conozco. Solo conozco religión. Solo conozco movimiento. Pero hoy te quiero conocer. Dile: Padre Celestial, entra en mi vida. Te invito a que entres en mi corazón. Lávame con tu sangre. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú viniste a esta tierra en carne. Derramaste tu sangre por mis pecados. Y yo te recibo como mi único y legítimo Salvador. Ven a mi vida. Sáname, Señor. Límpiame, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta obra, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada amigo que está oyendo, que está viendo. Extiende ahora tu mano de misericordia. Destruye toda obra de Satanás, toda enfermedad en tu cuerpo, toda enfermedad. Ahora recibe la palabra de fe en el nombre de Jesús. Gracias.